Bienvenidos a un nuevo programa de español. Les saluda María Fernanda Díaz. Para mí es un placer compartir nuestro programa del día de hoy, que será sobre la entrevista, en donde conoceremos todos los pasos para poder hacerla. Recuerde que la entrevista es una conversación entre dos o más personas, en donde el entrevistador hace preguntas al entrevistado, ya sea sobre su obra, su vida, un incidente o una situación. De modo que prepárese para aprender a hacer un plan de entrevista. No olvide que las destrezas y capacidades para entrevistar son habilidades requeridas en prácticamente todos los campos. Por esta razón, aproveche para entrenar esta competencia. Pasos para realizar una entrevista. 1. Inicio. Elegir al entrevistado. El principal paso es elegir el entrevistado. En este caso, como la pandemia del COVID-19 causó estragos en la salud de los hondureños, trabajaremos con este tema a manera de ejemplo. Nuestro entrevistado será un médico o enfermera de la comunidad, a quien haremos preguntas sobre la emergencia de la pandemia provocada por el COVID-19. También podemos entrevistar a otra persona que esté trabajando en servicio al público, como alguien que pertenezca a la Cruz Roja, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos o a un microbiólogo, entre otros. Debe escoger como entrevistado a una persona que le guste conversar, alguien que esté dispuesto a contarle episodios significativos sobre el manejo, consecuencias y resultados de esta pandemia mundial. Si por el contrario, elige a alguien que hable poco o no tenga confianza, su entrevista será débil y su nivel de profundización escaso. 2. Preparación de la entrevista. Lea sobre el tema. Elabore 10 preguntas como mínimo sobre el tema de la pandemia. Identifique a su entrevistado. Haga la cita y confirme su entrevista. La puede hacer vía correo electrónico, videoconferencia o por teléfono, entre otras opciones. La persona a entrevistar debe saber que se pretende hacer una entrevista personal con fines académicos. Es aconsejable que en el inicio de la entrevista utilice preguntas comunes como, por ejemplo, ¿cómo va todo? ¿Cómo le ha ido hoy en el trabajo? La idea es crear un ambiente confortable para el entrevistado. Con la segunda pregunta, debe preguntar sobre el tema. Por ejemplo, ¿cómo ha hecho para no contagiarse por COVID-19? Para que el entrevistado comience a contar hechos. No olvide que puede escribir la entrevista o grabar por medio de un celular. 3. Redacción de la entrevista. Es importante transcribir la entrevista con prontitud luego de finalizada la misma, ya que suelen haber partes donde no se entiende claramente lo que se dijo, por lo que al tenerse fresca la conversación es más fácil recordar detalles. Escriba o transcriba la entrevista de forma literal, es decir, que debe respetar las palabras exactas que utilizó el entrevistado, incluso si éstas le parecen inadecuadas o incorrectas. Recuerde que se debe poner todo tal cual como el entrevistado lo dijo. Seleccione lo más importante para redactar la entrevista. Redacte un documento con una organización lógica de la información y que contenga los aspectos más importantes que el entrevistado le haya contado. 4. Revisión, edición y entrega de documento final de la entrevista. Revise todos los aspectos de su entrevista: ortografía, gramática, estilo, antes de presentar su trabajo. Revise que su entrevista cuenta con las siguientes partes. Título de la entrevista. Debe ser un título que esté relacionado con el tema de la entrevista, lo que le pareció más importante. Introducción o presentación breve. Puede ser una descripción del momento en que empezó la entrevista o una referencia general al tema. Cuerpo o desarrollo. Aquí van las preguntas y respuestas. Cierre o conclusión. Puede ser una frase significativa, un mensaje o una descripción del entrevistado. Observemos un fragmento de la entrevista que hicieron varios niños mexicanos al subsecretario de Salud de ese país, Hugo López-Gatell, sobre el COVID-19. Vamos a darle la palabra a Daniel Chávez Gallegos para que nos haga su pregunta, por favor, Daniel.
Buenas noches, subsecretario Gatell. Mi nombre es Daniel Chávez Gallegos. Tengo 8 años y vivo en Villahermosa, Tabasco. Mi pregunta es, ¿cómo actúa el coronavirus en nuestros cuerpos? Gracias, Daniel. Esta pregunta también es muy importante. Ayer lo explicó aquí mi maestro, el secretario de Salud, el doctor Alcocer, lo explicó para adultos, pero vamos a resumirlo lo más directamente posible para niños. El virus es un ser que no es ni siquiera un ser viviente, es una partícula que infecta y llega al cuerpo por millones. Los virus entran por los ojos, por la nariz y por la boca. Y los virus nos los transmiten otras personas que estén infectadas y que tengan COVID. Cuando estornudan, cuando gritan, cuando cantan, cuando lloran. Y si están demasiado cerca de nosotros, nos cae encima la saliva y los líquidos que salen de la boca y de la nariz. Esto hace que el virus entre. Y el virus llega hasta la garganta, llegan millones de virus que empiezan a instalarse en nuestra garganta o en nuestros bronquios y pulmones. Ahí lo que causan es que se inflamen estos órganos y por eso el virus provoca tos. La tos es uno de los síntomas de COVID. Y esta inflamación también nos causa fiebre y es otro de los síntomas importantes de COVID. En algunos casos, más o menos 2 de cada 10 personas que tengan COVID, puede inflamarles los pulmones y esta es la forma grave de COVID en donde puede causar que las personas no puedan respirar y entonces tengan que hospitalizarse y tener otro tipo de atención más importante. Afortunadamente la gran mayoría de las personas se curan solitas sin que haya ninguna necesidad de atención médica, pero quien está grave debe ser atendido en el hospital. Gracias, Daniel. Vamos a darle la palabra a Victoria May Cisneros. Por favor, Victoria. Hola. Adelante, Victoria. Soy Victoria. Tengo 8 años y vivo en Mérida. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué se llama la enfermedad coronavirus? Gracias, Victoria. El coronavirus se llama coronavirus porque cuando se ve al microscopio, para verlo se necesita un microscopio muy potente que llamamos microscopio electrónico. Y lo que se encuentra es que el virus tiene forma de una bolita que tiene piquitos y esos piquitos se parecen a los piquitos que tienen las coronas o que solían tener las coronas que usaban reyes y otros monarcas en las edades antiguas. Hoy ya casi no se usan esas coronas, aunque existen. Pero como tiene esos piquitos, a alguien se le ocurrió ponerle el nombre de coronavirus. Gracias, Victoria. Ahora ya tiene una idea clara sobre cómo hacer una entrevista. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que sigan la transmisión en las próximas ediciones. Recuerde leer completamente el contenido de su secuencia y realizar todas las asignaciones. Estuvo con ustedes María Fernanda Díaz.